son conceptos que ya están definidas y eso es lo que tenemos nosotros en el mercado, ¿no? En la industria. Y así es el desarrollo que se ha, digamos, producido, ¿no? Las condiciones técnicas, pues, son favorables y al final este sistema trifásico, pues, puede conectarse en estrella o en triángulo, ¿no? Entonces, a partir de ahora, a un generador en conexión triángulo lo vamos a representar así. A un generador en conexión estrella vamos a quitar o sacar del círculo un punto común para algunas conexiones que podemos hacer, ¿no? Para no estar dibujando, pues, todo un sistema real. Pero detrás de esta figura que ustedes observan acá, ¿no? Hay todo un sistema real, ¿no? Detrás de esto hay un sistema real donde vamos a tener núcleos, chapas magnéticas, vamos a tener bobina, tipo barra, formación Roebel, clase de aislamiento, clase F, después también cuñas, pruebas que se pueden desarrollar sobre ellas. En fin, pero ya es un tema real, no es un tema teórico donde yo veo simplemente esa figura, ¿no? Entonces, eso sería el estator. Pasamos al rotor. Vamos a ver cómo podemos enfocar al rotor, también de manera práctica, ¿no? Acá tenemos una figura. Esta figura nos da una idea de lo que significa tener en una máquina, en un generador, los componentes principales. No vamos de frente porque la teoría la conoce. Entonces, desde ese punto de vista, podemos decir lo siguiente, que acá tenemos lo que se llama el eje. Y en esta parte que ustedes observan, vendría a ser la estructura. Muchas veces le llaman los eléctricos la llanta eléctrica de un generador. Vamos a ver por qué cuando expliquemos un poco más. Entonces, esta es la estructura mecánica que está, digamos, unido con esta parte que vendría a ser el eje, ¿no? Pero debido a que están en el otro lado, se dice que los ejes son mitades. Por lo tanto, yo tengo acá un semieje y acá otro semieje. Entonces, ¿dónde está la parte eléctrica en sí? La parte circuitaria. Recording in progress. ¿Y qué es un polo? Un polo es una parte de la estructura rotórica eléctrica en donde nosotros vamos a tener también la parte del núcleo, ¿no? El núcleo, y vamos a tener el bobinado. Para poder observarlo mejor, veamos esto. Para observarlo mejor, ampliamos esto. Vamos a hacer un corte de este rotor y vamos a tener esto. Entonces, si nosotros observamos más al detalle este punto, acá tenemos el eje, ¿no? Estamos viendo, haciendo un corte. Teniendo ese eje, alrededor de ella, tenemos la estructura rotórica, ¿no? Que está diseñada convenientemente desde un punto de vista mecánico, ¿no? Con todos los esfuerzos, características
fuerzas centrípetas, centrífuga que se puedan presentar, y a eso se le denomina la llanta eléctrica, ¿no? Y en esta parte, ¿no? En alrededor de ella se colocan unos componentes magnéticos, o sea, metálicos, estructuras, que al final vendría a ser la parte que va a permitir, digamos, acoplar los polos, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá vemos un polo que estamos colocado de esta manera, montado de esta manera, y estoy acá con este color blanco, estoy dibujando lo que vendría a ser el núcleo del polo. Pero aparte de eso, tenemos alrededor de ella, ¿no? Alrededor de ella, la bobina, ¿no? Entonces, este polo tiene una estructura acá como una especie de una base que normalmente esta composición se le llama una cola de Milano. O sea, la cola de Milano permite unir al rotor con la estructura rotórica. También hay cola de martillo, que es rectangular, ¿no? En este caso, que es más común, la cola de Milano, eso permite que nosotros podamos tener acá una, digamos, una abertura y dentro, en la estructura, su par, su acople, ¿no? De tal manera, pues, que el polo, ¿no? Acá ustedes pueden ver, en esta parte, este es el polo, viendo así por otro lado, pero si vemos de frente, sería así. Por lo tanto, este polo normalmente se puede deslizar hacia afuera, ¿no? de la estructura a través de esta cola de Milano, ¿no? De esta forma de cola de Milano que se hace constructivamente la parte, digamos, del rotor mismo como estructura mecánica y el polo, ¿no? Entonces, el polo se puede deslizar así. Y cuando se monta en sentido contrario, ¿no? Y va a estar ubicado así, de esta manera. Entonces nosotros podemos poner un polo acá, otro polo, en la parte inferior otro polo. Tantos polos sea necesario de acuerdo a nuestros cálculos. ¿Cuál es el mínimo de polos? 2, ¿no? Si es 2, pues tenemos 2 polos y casi nos hace confundir como si fuera un solo elemento cilíndrico. O sea, a eso muchas veces se le llama, pues como ustedes saben, rotor liso, ¿no? Entonces, pero eso en el caso de que sea 2, pero puede ser 4, puede ser 8, 16. Entonces, depende mucho del diseño de la máquina. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que la velocidad síncrona es igual a, ¿cuánto? A ver, ¿se acuerdan la fórmula? Velocidad síncrona, ¿qué es igual? Bueno, a ver, intervengan, ¿no? Si se equivocan, no hay problema. ¿Cuánto? Frecuencia, ¿qué más? Número de polos. Entre frecuencia por 120, estoy escuchando, ¿no? 120, número de polos. O también podría ser 60 pares de polos, ¿no? Bueno, sí. Entonces, la frecuencia pues está relacionado con la velocidad es un valor, ¿no? Es un valor, 60 para nuestro caso. Entonces, 60, entonces dependiendo de la cantidad de polos que nosotros podamos escoger, vamos a tener la velocidad síncrona. Pero, ¿qué se escoge? ¿El número de polos o la velocidad síncrona? La velocidad síncrona, esta velocidad que tenemos acá,
¿Con quién tiene que estar acoplado? Tiene que estar acoplado con la parte mecánica. Entonces, ¿quién define la velocidad? La parte mecánica. O sea, los electricistas para diseñar su generador, tienen que pensar en cuál es la velocidad que le va a dar la parte mecánica. Entonces, en la parte mecánica nosotros hemos visto que seleccionamos la máquina prima y luego definimos sus características. Una de ellas su potencia, la cantidad de máquinas primas y su velocidad, que es clave. Entonces se define una velocidad. Definido la velocidad en una máquina prima, en la parte mecánica, esto se acopla con el eje, pues, ¿no? Y toma esa velocidad. Por lo tanto, esa velocidad prácticamente es la velocidad síncrona. Entonces, como dato siempre, vamos a tener primero la velocidad. El electricista recibe la data de la velocidad que tiene la parte mecánica, ¿no? Desde ese punto de vista, pues, al final nosotros vamos a definir, ya, dame la velocidad. Como me das la velocidad, defino una velocidad síncrona y así vamos a trabajar y con eso calculo el número de polos. Y ahí yo digo 8, 16, 20 polos, lo que sea. Y cuando tengo no dos polos, sino varios polos, muchas veces se le denomina generadores de polos salientes. Son cosas que ustedes lo conocen mejor que yo, pero lo que yo quería acá resaltar es el tema físico que ustedes deben tener en cuenta cuando vemos la parte operativa. Entonces, teniendo eso, ¿no? Teniendo eso, vamos a tener varios polos, ¿no? Acá un polo, 2, 3. Entonces, todos esos polos vamos a unirlo. La idea es unirlo, ¿no? Y al unir cada uno de esos polos que tiene, unir, no digo los polos, sino unir las bobinas de los polos para formar un circuito y al final van a tener dos bornes, ¿no? Y ese dos bornes está relacionado con lo que vendría a ser una máquina síncrona. Y una máquina síncrona, en el rotor, va a tener que generar o producir un fenómeno de excitación, porque la excitación es un concepto básico necesario dentro de lo que es un generador eléctrico. Autoexcitado, excitado, son temas de ese tipo para poder darle vida y poder generar energía eléctrica, o sea, un componente más para que pueda salir en bornes del generador tensión, ¿no? Entonces, teniendo eso, podemos mencionar que acá vamos a tener dos bornes y esos dos bornes normalmente deben ser alimentados con corriente continua. Claro que si fuera de inducción, es un desarrollo diferente, podríamos cortocircuitarlo. Pero si hablamos de generadores de grandes potencias o medianas potencias, van a ser síncronas y esas van a requerir una fuente de corriente continua, ¿no? Y como ustedes pueden ver, esta bobina o este polo no va a estar estática, va a estar girando a la velocidad mecánica o síncrona, ¿no? El polo va a estar girando, entonces tiene que estar firme con todos los diseños que correspondan bajo esas condiciones. Por lo tanto, este más y este menos que yo tengo acá como cable, este cable y este cable, van a estar girando, ¿no? O sea, todo el cable, todo el conjunto de los polos y también el circuito generado por la suma de las bobinas de los polos, los uno, todo ese conjunto va a estar girando, ¿no? Entonces, como va a estar girando, pues uno tiene que decir cómo es que cómo vamos a hacer para que pueda conectarse con el exterior, con la parte estática. Hay un movimiento. ¿Cómo hago para que lo conecte o pueda unirse con el exterior? Y el exterior es estático, no se mueve. Entonces, ¿cómo unir un circuito que se está moviendo, una serie, un conjunto de bobinas enseriadas que se está moviendo a una velocidad
¿cómo hago para que pueda conectarse con una parte estática exterior? Porque necesito darle fuente continua. Entonces, en ese caso, acá ustedes pueden observar, ¿no? De que, como ya sale por acá un borne, por acá sale un borne, no, voy a ponerlo un poquito más oscuro, por acá sale un borne, por un lado, y el otro borne por el otro lado, entonces tenemos que unir a lo que se llama uno a un anillo, ¿no? Deslizante, y el otro a un anillo deslizante. Es un anillo, dos anillos tenemos que colocar. Al colocar los dos anillos, ya están los dos bornes y se coloca en forma estática lo que se llaman unos portaescobillas, portacarbones, unos carbones que tienen características eléctricas conductivas que si acá tenemos nosotros el anillo, ¿no? Este carbón va a chocar sobre el anillo, va a rozar sobre el anillo. Entonces tengo el anillo, por ejemplo, tengo el anillo, ¿no? Tengo el anillo y este carbón choca. Entonces, esto de acá va a girar, ¿no? Va a girar y esto va a chocar. Entonces, por rozamiento, la parte eléctrica rotativa va a conectarse con la parte estática. Por lo tanto, el carbón va desgastándose y va generando polvillos que va a caer en la parte inferior. Eso es un problema y un tema que también hay que pensar cómo resolverlo. Ya es una idea, creatividad o innovación que se puede hacer, pero el polvillo está. Porque el carbón va a rozar, ¿no? Para la conexión eléctrica y cae el carboncillo y se desgasta y hay que cambiar. Se desgasta, hay que cambiar. Entonces, todo el carboncillo que se desgasta se cae abajo y desde un punto de vista de operación y mantenimiento puede estar ingresando al generador y eso lo daña al aislamiento. Pero es un tema más operativo que es nuestra idea, pero lo menciono en estos momentos. Entonces, acá nosotros vamos a tener el más y el menos ya estático, pero acá está el más y el menos, ¿no? Rotativo. ¿Cómo se une? Mediante estas portaescabillas o portacarbones que nos permite, digamos, unir una parte rotativa con una parte estática. ¿No? Método eléctrico. Método eléctrico. ¿Habrá otra forma? Podemos eliminar eso. Mira, hay problemas de anillos, polvillos. No es bueno. No nos conviene tener eso limpiando, puede ingresar al generador, lo puede dañar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, hay varias ideas. Ustedes que son ya futuros ingenieros van a pensar también en eso y darle alguna solución posible para poder mejorar las condiciones operativas, ¿no? Entonces, este es el tema. Así como ustedes ven, tenemos nosotros el tema del rotor. Ahora, el flujo magnético, la velocidad tangencial, los cálculos, los esfuerzos, cómo lo calcula, es tema del diseñador. Acá también interviene algo el mecánico, porque hay cálculos mecánicos, ¿no? Pero al final el que dirige, lidera, el componente final es el electricista, ¿no? Esa sería la idea. ¿Alguna pregunta con lo que ustedes han estudiado en su teoría? ¿Algún comentario? Acá ya estamos viendo centrales eléctricas y no vamos a ver las teorías que ustedes conocen, sino la aplicación de esos conceptos teóricos de los componentes para poder hacer funcionar una central y de esa manera pues tener o generar energía eléctrica. Comentarios, a ver. No hay ningún comentario. Bueno, no hay comentarios. Ni siquiera alguien nos ha dicho, mira, hola, ¿cómo está? Mira, ¿qué es esto? Tiene esta forma. No hay dudas. Bueno, he anotado, estoy en mi zona tranquila.
No tengo nada, no, yo pienso que tienen varias cosas. Y cuando vamos al examen, les voy a tomar, por ejemplo, puedo invertir las polaridades de esa fuente que puedo dar al rotor, a los polos, ¿sí o no? Pregunta. ¿Han preguntado eso cuando han analizado su curso de máquinas 1, 2, 3, 4, no sé, diseño de máquinas, laboratorio de máquinas? Ustedes han visto bastante de esto, bastante conceptos de máquinas rotativas, no, cursos diversos, hasta el extremo de decir que ustedes pueden ser los diseñadores de estos equipos, ¿no? Lógicamente, inmediatamente no lo van a hacer, pero ingresando a una fábrica o como investigación de la universidad se puede, digamos, empezar a hacer diseños relacionados con lo que viene a ser la parte estática y rotativa de un generador eléctrico. Muy bien, entonces eso es, fíjense, lo que hemos analizado de manera práctica es para máquinas eléctricas rotativas síncronas. ¿Está bien? Síncronas. Entonces acá no se olviden ustedes. Yo les voy a decir, ¿qué cosa es un anillo? ¿Qué cosas son anillos deslizantes? ¿Para qué sirve el anillo deslizante? ¿Qué cosa es un portacarbón, un portaescobillas? ¿Qué es una llanta eléctrica? ¿De qué está compuesto los polos? ¿Cuántos polos tiene un generador? Tantas preguntas que hay de manera muy simple, concreta, que va a venir en su examen. Por eso digo, acá ustedes tienen muchas preguntas seguramente, y cuando ya se les hace preguntas en el examen, empiezan a reflexionar y dicen, sí, pero son cosas que van a estar en el campo, ¿no? Dime, a ver, vamos a ver, estás en el campo. Dime, ¿dónde está el anillo deslizante? Vamos a ver, ¿dónde está? Yo conozco, mira, he visto la figura, me voy a la central. Es un círculo o un anillo, pues un anillo metálico. Y ahora, ese anillo, ¿de qué forma es? ¿De qué forma es? ¿Es totalmente sólido o capaz tiene como una especie de un sinfín y unas ranuritas? Sí, tiene unas ranuritas para ventilación. Antiguamente era sólido. O sea, ahí podemos empezar a llegar a hablar de mucho más detalles. Una pregunta le puedo decir, cuando tiene más y menos. ¿Qué anillo, en cuál de los anillos se desgasta más el carbón? ¿En el lado positivo o en el lado negativo? Ingeniero, ¿puedo invertir la polaridad? ¿Qué dice? Hay cosas diversas que aparecen acá que el electricista tiene que resolver. Entonces dirá, pero ¿cómo es esto? Esto nunca lo he pensado. Tienen que resolverlo con los conceptos teóricos que conocen. Entonces ya no es sola teoría, mírame eso, tengo en la cabeza mucha teoría, pero tienen que aplicarlo, si no lo aplican no vale, ¿no? Entonces esa es la idea, por eso cuando yo les hablo acá de manera muy sencilla, les estoy hablando de una amplitud y tiene muchos temas que ustedes ya lo conocen, pero tienen que darle la forma y una explicación. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Para un generador síncrono, ¿no? Para un generador síncrono, vamos a tener un polo, dos polos, tantos polos, lo conectamos en serie y tenemos los bordes. Mira, fíjense ya más fácil. El anterior ha sido toda una estructura, vemos, así lo van a ver, pero acá ya está más simplificado. Entonces, hacemos un circuito equivalente y acá está. O sea, al final el rotor de un generador síncrono, vamos a decir síncrono, es simplemente toda la estructura en movimiento que va a girar y tiene su equivalente bobina y va a tener dos bornes, un más y un menos, ¿no? Ese es el equivalente de toda la estructura polar, las bobinas, ¿no? Los anillos deslizantes, todo lo simplificamos así. Pero también puede haber un asíncrono. Entonces, cuando es asíncrono,
todas estas bobinas puedo hacer la composición y puedo hacer que todo se cortocircuite, o se cierre, o se forme una bobina especial de cualquier forma que se pueda hacer de acuerdo a su diseño de máquinas eléctricas. Y entonces, simplemente, en un generador asíncrono, vamos a tener el rotor todo cortocircuitado y el eje. Nada más. Mira, tan simple, ¿no? Si yo tengo el rotor internamente ya con su proceso de autoexcitaciones que pueden acoplarse con el estator por ser asíncrono, no necesita tener velocidad síncrona, puede tener esa composición. Y luego, en el caso del síncrono, sí es necesario que salga dos bornes hacia el exterior y lo una con anillos deslizantes con una fuente externa. Entonces, ese es el rotor, ¿no? Ese es el rotor, de manera, digamos, breve y simple, ¿no? Con toda la teoría que ustedes ya conocen, nuevamente redundo, esto lo entienden de lo mejor. Pero si tienen cosas, alguna duda, podemos comentar más cosas. Bueno, si no tienen algún comentario, vamos a ver el otro punto. Y acá está, listo. Entonces vamos a armar ahora sí lo que es un grupo generador. Hemos estado hablando de grupo generador. El grupo generador es máquina prima más generador. Ahora sí, de manera concreta vamos a decir, acá tenemos un generador asíncrono y aquí tenemos un generador síncrono. Ahí está. Los dos tipos de generadores que ustedes de manera sencilla van a tener, pero detrás de esa figura que ustedes observan ahí, toda una secuencia de componentes que ustedes lo tienen que tener claro. Entonces, comentemos un momento esto y podemos decir lo siguiente. Esto es un generador asíncrono. El generador síncrono va a tener pues su máquina prima. Acá está su máquina prima. La máquina prima recibe energía. Vamos a el ejemplo, agua, ¿ya? También el ejemplo, para no confundirnos. Vamos a ver después otros. Agua ingresa, la turbina lo mueve con una determinada velocidad y se acopla al generador, y el generador, sus bobinas están cortocircuitadas y se acopla al estator, que es conexión triángulo, y acá sale los bornes, la energía eléctrica. Así es el grupo generador asíncrono. Grupo generador síncrono. También tiene su máquina prima, tiene su energía primaria, se mueve con una determinada velocidad y se acopla al rotor del generador. Tiene un bobinado de varios polos en serie y sale hacia afuera requiere la fuente de corriente continua. Y acá tenemos, después del entrehierro, el estator en conexión estrella, por lo tanto tiene su neutro. Y acá vamos a generar tensión corriente. Fíjense, energía primaria transformada a energía mecánica y la energía mecánica transformada a energía eléctrica. Energía primaria, agua en este caso, transformada a energía mecánica y luego la energía mecánica transformada a energía eléctrica. Grupo generador. Grupo generador. Y algo más. Esta velocidad tiene que ser controlada. Esta velocidad tiene que ser controlada. Entonces eso se controla con el sistema de regulación de velocidad. Ya está controlado la velocidad. Y eso eléctricamente llega acá a la frecuencia. Ya está controlado la frecuencia. Ahora nos falta controlar la tensión para poder complementar y tener ya la unidad generadora. Teniendo el concepto de la unidad generadora, ustedes se pueden ir a cualquier central eléctrica convencional de este tipo y tranquilamente lo pueden estudiar 3 meses y saber toda su operatividad y operar la central. Pero necesitamos algunos otros conceptos que vamos a complementar en los siguientes temas en la central. Pero este es el componente básico, ¿no?, que vamos a tener. Por lo tanto, sería así, ¿no? Hasta les puedo decir yo
a ver, un problema, así, a veces un poco para ver cómo están ustedes. Hacer el esquema de un grupo generador síncrono, y un grupo generador síncrono. La respuesta es esta. Pueden hacer de otra forma que esté llevándonos a eso en buena hora, pero no me dibujen toda la parte real, un esquema básico que me dé a entender eso. Les puedo decir, dibujan ustedes el esquema de principio de un grupo generador. No le estoy hablando de un generador, de un grupo generador eléctrico, ¿no? Asíncrono. Tienen que dibujar así. Si alguien dibuja acá una estrella y acá un triángulo, les puedo decir que no les puedo decir que está mal. Esa es su idea, pero no es eficiente. Se puede dar, sí, pero no es conveniente técnicamente. ¿Puede funcionar? Sí, pero técnicamente tiene ciertas desventajas. Entonces acá vamos a que la respuesta no va a ser tan contundente, blanco y negro, no va a ser, sino va a ser de que no va a ser favorable a algunas condiciones operativas y eso se traduce en lo económico, ¿no? Entonces, ya no puedo pensar solamente en que todo es maravilloso, esto de acá, negro, blanco, me da una respuesta, ¿no? Es el criterio técnico. Y otro tema más, las grandes centrales usan síncrono y las pequeñas centrales usan asíncrono. Eso es lo que dice la experiencia de la ingeniería eléctrica. Entonces yo les digo, por ejemplo, a ustedes como pregunta, ¿qué tipo de grupo generador síncrono o asíncrono usaría para una central de 0.1 megavatio? 0.1 megavatio. Entonces, ahí, respuesta, nada más, respuesta. ¿Síncrono o asíncrono? A ver, síncrono, respuesta. Asíncrono, respuesta. ¿Pero cuál es la respuesta? Puede ser cualquiera. Puede ser cualquiera, pero ¿cuál es mejor? ¿Qué ventajas técnicas? Mejor es el asíncrono. Si yo les digo, mira, ¿qué tipo de grupo generador usted utilizaría para una central, para un grupo generador de 200 megavatios? ¿Síncrono o asíncrono? Entonces, ahí anotan respuesta, ponen asíncrono. El otro pone síncrono. ¿Quién tiene la razón? Los dos tienen la razón desde un punto de vista. ¿Va a funcionar? Sí va a funcionar. Pero ¿quién va a funcionar mejor, con mejores características técnicas, económicas? El síncrono. ¿Alguien me puede discutir? No, usted aunque se me va a poner medio punto, ¿no? Ya en el papel les puedo aceptar, pero acá valen los criterios y las decisiones que deben tomar. Y si ustedes van a tomar en una empresa afuera decisiones que va a haber pérdidas, es una mala decisión. No es una buena decisión técnica. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es no merece los puntos como equivalente, no ha tomado una buena decisión, hay pérdidas en la empresa y eso va a ser todos los días. El grupo generador no trabaja un minuto, una semana, trabaja todos los días, toda su vida. No hay momento que no pare, que pare, perdón. Les digo que sí hay momento, pero ese momento simplemente es para hacerle su mantenimiento. Porque también necesita, pues, ¿no? Hacerle su limpieza, sus controles. Nada más para eso. Trabaja las 24 horas del día, los 7 días, los 31 días, los 365 días. Entonces, ese es el tema. A ver, piensen en alguna pregunta, dame un minuto.
entendiendo de una manera muy sencilla. Todo esto lo van a ver en la internet, mucha información en los libros, ¿no? Tienen que leer, tienen que ser autodidactas y eso es clave, pero de repente hay cosas que tienen que ustedes traducir y llegar a esta simplificación que les menciono. Pero con todo esto, lo que van a leer a partir de ahora va a ser más fácil y eso es el objetivo, que ustedes no es repetir conceptos, sino de la experiencia, de los conceptos, del resumen, de la idea, de lo que significa de manera todo. Si uno tiene claro conocimiento de un componente, es tan simple la situación, la idea es saber explicarlo, ¿no? Y entenderlo y aplicarlo. Entonces ese es el objetivo de estas clases. Preguntas. Ingeniero, disculpe una consulta. ¿Por qué el generador asíncrono es mejor para valores bajos y el generador síncrono es mejor para los valores altos? Ya, muy bien. Por ejemplo, eso, ¿no? ¿Por qué? Pues ¿no? Ya, le voy a decir por qué. Porque, ¿qué es lo que pasa? Acá, en estos componentes, el tema principal es controlar, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la idea de un grupo generador? ¿Cuál es la idea? Es tener, la energía eléctrica se traduce en tensión y frecuencia. Ahí está. Una excelente calidad de energía eléctrica es tensión y frecuencia. ¿Y cuándo es excelente? Cuando la tensión es constante y cuando la frecuencia es constante. ¿No? Calidad no significa cuando el sabor de la electricidad es delicioso. ¿No? Cuando el olor, el aroma de la energía eléctrica es esto. Yo voy a degustar y te voy a decir, mira, excelente energía eléctrica. No es así. La energía eléctrica de manera sencilla y simple, cualquiera que sea el proceso, que así es, una excelente calidad es que tenga tensión y frecuencia constante. Entonces, si es así, debemos controlar la frecuencia, debemos controlar la tensión, para que siempre sea constante. Eso es lo único que tenemos que hacer. Después viene el resto. ¿Eso qué implica? Que el costo de controlar la tensión y la frecuencia mediante este método, ¿no? Para grandes potencias, para pequeñas potencias, son muy caro, es controlar al detalle. Entonces, muchas veces se obvia controlar. Hay que controlar, como son cargas pequeñas, hay que controlarlo de manera práctica. Y a veces no se usa regulador de velocidad, reguladores de tensión, si no se usa elementos de cargas, como decir que la carga sea constante, ¿no? Para que no varíe mucho, ¿no? Conversar con los usuarios. ¿Por qué baja carga? De manera simple es de que porque los equipamientos de control de tensión y frecuencia son muy caros para bajas potencias, por lo tanto lo mejor es adaptar otras consideraciones y mejor respuesta da un generador asíncrono. Pero si son grandes potencias, para controlar la frecuencia y la tensión, definitivamente tenemos que comprar equipos especiales para controlar la tensión y la frecuencia. Y eso, para controlar eso, se adapta mejor un generador asíncrono. Ese es el asunto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o algo más de duda tengan? No estoy convenciéndome. Me dicen, porque acá en la ingeniería nadie tiene la última palabra total, ¿no? Lo que sí tiene experiencia, criterios, cosas técnicas, económicas, y en base a eso se decide cuál es la mejor solución, ¿no? Como yo les he dicho, ustedes para grandes potencias también pueden usar asíncrono, pero van a ver la respuesta no tan conveniente y tienen que agregar un equipo, otro equipo. Entonces los costos van a elevarse, ¿no? Y no van a tener una buena respuesta. Entonces se busca la mejor condición de trabajo, una simplificación en su proceso,
mejor respuesta, ¿no? Más eficiente. Todo eso nos lleva a poder decir, esto es recomendable, hemos desarrollado los fabricantes, los ingenieros, ¿no? Las universidades, en la investigación y en el tiempo, pues esto es lo que se tiene, ¿no? Por ahí surgirán algunos otros modelos, ¿no? De rotor, a veces lo hacen de una sola jaula, uno dice, no, ya no quiero bobina, voy a hacer una jaula de ardilla. Bueno, son desarrollos que puede considerar el eléctrico que va mejorando, ¿no? Bien. Ok, ingeniero, gracias. Bien. Ya, de nada. Bueno, de nada, bueno, estaba leyendo de que también de nada no es tan bueno, bueno, un gusto, un placer. En fin, hay cosas que siempre te estar pensando, ¿por qué es que yo digo de nada, no? ¿Por qué digo de nada? En fin, es mejor siempre ser curiosos y los electricistas o los ingenieros siempre son de ese tipo, están curioseando y también ingeniándose, por eso es ingeniero, ingenio, ¿no? Ingenio. Sí, ingeniero, una consulta. Sí, adelante. Buenos días. Tengo una pequeña consulta. Yo había leído en un libro hace mucho tiempo que con respecto a los motores síncrono y asíncrono, uno generaba mejoras en el factor de potencia. Y exactamente, pero era para bajas tensiones, si no me equivoco. O sea, ¿me podría aclarar esa duda si es verdad o no, o cómo funciona exactamente? Ya, vamos a ver. Hay alguien que tiene su micro prendido ahí, podría apagar. A ver, no he visto el nombre. ¿Quién habló? Yo, Guarniz. ¿Tu nombre? Guarniz, ingeniero, yo estoy preguntando. No, sí. Guarniz es tu nombre, o tu apellido. Mi nombre es Alex. Alex. Bueno, el que está, a ver, voy a ver acá, para poder ponerle en mute, porque veo, ya, ahora sí, ya está apagado. Ya, gracias. Alex, muy bien. Quiero entender tu pregunta. Me estás hablando de motores. Ya, vamos a hablar de motores. Es lo mismo que hablar de generadores, por si acaso. Puedo hablar de motores o generador, síncrono o asíncrono, cualquiera de ellas. Lo que pasa que en electricidad, un generador, un motor, el diseño de cualquiera de ellas la puedo usar como generador o como motor. Ojo, no hay ningún problema, ¿no? Lo puedo usar como motor o generador. ¿No? En nuestro caso lo vamos a usar para generador. Puede ser síncrono o asíncrono, así como los motores o con los generadores. Entonces, estoy entendiendo tu pregunta, Alex, en el sentido de que tú mencionas de que estás tomando en cuenta lo que se llama factor de potencia, ¿no? Factor de potencia es un término importante en las máquinas eléctricas, factor de potencia. ¿Qué cosa es factor de potencia? Factor de potencia prácticamente nos está diciendo que yo tengo una potencia activa y una potencia reactiva. Cuando yo defino un factor de potencia, estoy definiendo un valor. Lo que pasa normalmente, los generadores parten de generar potencia activa. Pero cuando uno define la potencia reactiva, está definiendo qué cantidad de reactivos debo tener, ¿no? Muchas veces, antiguamente, decían, mira, si tú me dices que tienes 100 de activos, yo también voy a darte un 100 de activos, ¿no? De reactivos, perdón. Y en base a eso definían su factor de potencia. Pero ahora, ¿qué es lo que está pasando en el mercado? De que esto es importante, pero la potencia reactiva en un sistema la pueden dar todos, el distribuidor, el transmisor, la pueden dar. Puedo por ahí poner un potencia reactiva, un banco de condensadores, lo que sea. El usuario puede mejorar su... O sea, esto puede ser controlado por todos. Entonces ahora el generador de generación que estamos hablando, ¿qué dice? Yo también, antes, cuando estaba empezando el tema eléctrico, el generador era el que todo el mundo le decía, tú tienes que dármelo, la potencia reactiva también. Pero ahora no. Ahora han hecho, disculpa, te voy a pedir cuando necesito, pero el generador debe tener. Por lo tanto, ahora dice, bueno, algo debo tener, 10 nada más o 20 nada más, ¿no? Entonces, el factor de potencia es importante dentro
de un grupo generador y un dato clave que debe tener un grupo generador, aparte de la tensión y la frecuencia, ¿no? Entonces, ahí, Alex, tu pregunta, con eso. A ver, complementame tu pregunta. Sino más que todo, me iba a que había leído que el motor síncrono llegaba a mejorar el factor de potencia. O sea, su factor de potencia generado era mucho menor que en el otro caso, en el asíncrono convencional. Ah, ya. Y No, Alex, mira, no sé si ese término habrás leído así, pero si tú me hablas de factor de potencia, que es menor o mayor en un asíncrono o síncrono, no es así. El factor de potencia nosotros lo definimos, el electricista lo define. Y el factor de potencia, lógicamente, cuando yo tengo una máquina pequeña, ¿no? Que es para las asíncronas, podría decir que esa máquina pequeña, pues, no tenga muchos reactivos y escojo un factor de potencia bajo. O sea, es una decisión el factor de potencia. No es que porque trabaja menos o como activo o como inducción o como síncrono, ¿no? Voy a tener mejor factor de potencia, ¿no? El factor de potencia es un valor definido para un grupo generador y ese factor de potencia que el generador puede dar va a depender de la carga. O sea, el generador te dice, yo puedo dar el factor de potencia que sea. La carga, ¿qué es lo que necesita? Tal factor de potencia. Ya, muy bien, te voy a dar. ¿Qué significa eso? Significa que yo le tengo que dar una cantidad de reactivos y una cantidad de activos. Y eso me define un factor de potencia. Y la carga, pues la carga no sabemos qué factor de potencia, en un momento, cuántos reactivos, cuántos activos, no sé. Entonces es tan variable. Entonces el generador está acoplado a eso, ¿no? Está acoplado. Y en base a eso va entregando. Pero decir que tenga menos o más en uno y otro, no lo veo. A ver, Alex, ¿me entiendes? sí, comprendo. Capaz sea eficiencias algo, pero muy importante lo que tú mencionas, me gustaría que le des un repaso y podemos seguir comentando. ¿Está bien? Eso sería, ya. Eso sería entonces esto, idea. Creo que con esto ya. Pero ¿qué nos falta acá para poder entender bien? Nos falta hablar de la tensión. No hemos hablado de la tensión, solamente hemos hablado de la frecuencia. Entonces, ahora vamos a pasar rápidamente a el tema de la tensión, ¿no? Vamos a pasar. ¿Quién se encarga de la tensión? ¿Quién se encarga de controlar la frecuencia? La parte mecánica, con su velocidad. ¿Con qué equipo? Con el regulador de velocidad. Entonces, tensión, ¿cómo es? Entonces, esa es nuestra tarea ahora, ¿no? Sistema de regulación de tensión. ¿Y cuál es el equipo principal? El regulador de tensión. Entonces, así como, mira, ya no vamos a hacer toda una teoría sobre este tema. Eso también es el tema de control. Lo que pasa que acá el sistema de regulación de tensión, su tarea es que la tensión en borne del generador sea constante. ¿Y quién lo hace? ¿Y quién lo va a hacer? Un elemento inteligente, un SMART. ¿Cómo era antes? Antes, el sistema de regulación de tensión era, como era un eléctrico, un electricista hizo un diseño con sus bobinas y todo, sus resistencias, y armó, y regulaba. Después vino un electricista, se juntó con el electrónico, puso en unas tarjetas y mejoró pero ya vino ya el sistema digital. Y ahorita es un PLC. El SMART, el regulador de tensión, es otro PLC. Es un PLC, yo programo ahí, hago el diagrama de bloques, ¿no? Y aplico todo mi concepto de control, ¿no? Y regulo. Y ahí con mi computadora puedo comunicarme. También puedo poner una tarjeta de comunicación, puedo conectarme con internet y poder enviar correo.
O sea, toda la tecnología posible del equipo inteligente que se llama regulador del cerebro principal de ese control de la regulación de tensión, ¿no? Entonces, acá un poco vamos a repasar lo que ya hemos visto anteriormente, pero como para entender bastante es hacer una similitud con la potencia activa, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que habíamos dicho que la potencia generada menos la potencia de carga, ¿no?, era igual a una constante por la derivada de la velocidad del eje con respecto al tiempo? Teníamos el eje y acá estábamos controlando la velocidad. Entonces, para controlar esa velocidad, nosotros habíamos dicho que tenemos una fuerza, un torque, ¿no?, generatriz y un torque resistivo, resistente, que vendría a ser equivalente a una carga generada y una carga, una potencia generada y una potencia de carga. Entonces los dos, ¿no?, podía acelerar, desacelerar, pero la idea era de que haya un regulador que lo tenga con velocidad constante ahí. Se está generando, ¿no? Está generando y está con la carga, bonito, pero todos en esa velocidad constante. Y eso lo hace el sistema de regulación de velocidad. Y habíamos dicho que la potencia generada y de carga deben ser iguales, por lo tanto, cero. Y eso hacía que esta velocidad sea constante. Entonces, vamos a hacer la misma similitud, pero ya no con potencia activa o con potencia mecánica, que es lo mismo que potencia activa, sino con otra potencia eléctrica que ustedes ya lo conocen, que puede ser como un eje imaginario de tensión, ¿no? Acá yo debo tener una tensión. Entonces, acá vamos a tener nosotros un torque, ¿no?, digamos, de potencia reactiva generada y una oposición de ella, ¿no?, que es la carga, ¿no? Entonces, la potencia generada menos la potencia de carga reactiva va a ser igual a la constante por la derivada de la tensión con respecto al tiempo. ¿Qué nos dice la electricidad? Que estas dos son iguales, son cero, por lo tanto la derivada de la tensión con respecto al tiempo debe ser cero. Y eso nos dice que la tensión es constante. O sea, la electricidad nos dice la potencia reactiva que genero y que usa la carga deben ser iguales. No se va por ningún lado. Es el concepto de la electricidad de las leyes de Kirchhoff. Por lo tanto, pues podemos decir que los dos son iguales. Por lo tanto, es cero. Debo hacer, pero ese cero, ¿qué significa? Que hacer cero o un equilibrio de la potencia reactiva de ambos, ¿qué significa? Significa que la tensión está constante. Eso es lo que nos está diciendo el concepto básico del sistema eléctrico dinámico, ¿no? Está en movimiento, está a una determinada frecuencia, pero ahora hay otro parámetro de tensión que también va a estar dentro del sistema variando, pero nosotros tenemos que hacer que sea constante por la definición de que el sistema eléctrico tiene que tener carga y generación iguales, ¿no? Y toda esta simplificación que está acá parte de un concepto que podemos sacar matrices, y ustedes lo conocen como electricistas, y alguien que se dedica a la investigación, un posgrado, un doctorado, los va a tener que analizar con más detalle, ¿no? Y de ahí puede sacar y investigar alguna particularidad de ese proceso en las máquinas eléctricas, y pues eso se ha hecho, ¿no? Muy bien, entonces, teniendo eso, acá surge este concepto que ya lo hemos visto antes, y acá también tenemos un ejemplo que de una u otra manera ya lo hemos hecho, pero vamos a hacerlo, a ver rápidamente, un poco haciendo un ejercicio como una similitud del regulador de velocidad. Muy bien, vamos a decir que tenemos acá la potencia generada, ¿no?, reactiva, y acá tenemos la potencia de la carga reactiva. Y vamos a imaginarnos que tenemos una
un grupo generador que tiene una potencia reactiva nominal de 100 megabars. ¿Está bien? Para que haya equilibrio, estos dos, tanto de generación como de carga, tienen que ser iguales. Por lo tanto, la suma es 0. ¿No? Hasta ahí todos solamente me confirman, ¿me están escuchando bien? ¿Me están viendo la figura bien? Sí, ingeniero, se ve bien todo. Ya, eso es importante, ya. Entonces, vamos a decir que en un momento la carga es 50 megabars y el generador dice, ah, ya, te doy tus 50 megabars. Me equilibro. Y al equilibrarse por el concepto de la definición eléctrica y del movimiento, la tensión con la cual se ha equilibrado es 12.5 kilovoltios. Muy bien, 12.5 kilovoltios. ¿Qué pasa si yo aumento carga? ¿Qué pasa si aumentamos carga? Igual como, imagínense la velocidad, porque si no vamos a tener, a veces no tan fácil de entender. ¿Qué pasa si yo aumento más reactivos con esa velocidad como similitud, pero en realidad es tensión? ¿Qué pasa cuando yo le doy más carga en el sistema? ¿Qué pasaría con la tensión? ¿Se desacelera, sí o no? ¿Baja o sube? ¿Qué dicen? ¿Ninguno? ¿Baja o sube? Ninguno, aunque sea cualquiera. A ver, ninguno me puede decir si baja o sube. ¿Qué pasó? ¿Me están escuchando o es que se ha ido la red? ¿Hola? Sí, ingeniero, sí se le escucha. Sí, se escucha, ingeniero. Ya, Harry, me han hecho preocupar. Ninguno ha dicho, ¿sube o baja si yo pongo más reactivos? La tensión. Bajaría. Ya, bajaría. ¿Cómo baja? El sistema de regulación dice, voy a aumentar más hasta equilibrarlo. Lo equilibra con 70. Y sigue 12.5. De la misma manera, si baja nuevamente la carga, o sube, perdón, a 100 hasta su nominal, el regulador dice, correcto, voy a equilibrarme y lo equilibro y mi tensión sigue, estoy tranquilo. Pero solamente puede entregar ese grupo generador hasta 100. Vamos a imaginarnos ahora que es 120. 120. Baja, pero el de 100 dice, no te puedo dar más ya para equilibrar los 120. No puedo. Entonces la tensión baja. Como ya no puede, lo máximo que puede, entonces la tensión baja. Pero no va a bajar a 0, sino baja en 1, ahí dice, ay, nomás nos quedamos, ya no puedo más, ahí ya no te puedo dar lo que tú me estás pidiendo, pero ya me tiene que bajar la velocidad, ¿no? O sea, la tensión ahora. Estoy haciendo una similitud para entenderlo. Baja. Y si sigo a 200, baja todavía a 7. Si sigue a 500, baja todavía a 4 o 5. Y así puede seguir bajando. Entonces, yo voy a tener 120, 200, pero todo acá es 100. Y esto lo hemos analizado en el regulador de velocidad. Yo no puedo decir que estoy generando 100 y mi carga es 500 y haya diferencia de potencia. Imposible. En la electricidad no hay diferencia de potencia. ¿Qué es lo que está pasando? No quiero yo polemizar o comentar más de esto. Esto lo hemos hecho en regulador de velocidad bastante. Lo que está pasando realmente es de que se están logrando nuevos equilibrios, producto de que este generador ya no puede dar más, y como la carga se ha aumentado, lógicamente la electricidad debe seguir cumpliéndose. Por lo tanto, realmente el generador está entregando esos valores de potencia reactiva, 120, 200, y por lo tanto se hace 0 la diferencia. Entonces, ¿pero qué es lo que ha pasado? ¿Por qué era 100 acá y ahora es 120 que está generando? ¿Cambió de valor? Sí, cambió de valor porque cambió también el nuevo equilibrio de tensión. ¿Qué significa esto? Esto que yo estoy hablando de
100 megabars, estoy hablando de un equilibrio que yo considero que debería ser de 12.5. Pero como no hay condiciones, ahora hay un nuevo equilibrio de 10 y para ese nuevo equilibrio de 10, este 100 se convirtió a 120. Y si el equilibrio ahora es 4.5, este 100 se convirtió en 500. Entonces yo puedo decir, para la misma energía primaria reactiva, ¿no? Puedo decir 100 o 120 megawatts. Si yo digo 100, voy a decir a 12.5 kilovoltios. Si yo digo 120 megawatts, debo decir a 10. O si yo digo 100 a 12.5, también puedo decir 500 megawatts a 4.5 kV. Entonces, ¿cuál es la tensión que yo debo tener? ¿Puedo estar bajando? No, lo que le estoy diciendo es de que la tensión está ligada con la potencia reactiva. Los dos están juntos. Si alguna vez a usted le dicen 15 megawatts, allá 15 megawatts, a ver, ¿a qué tensión? A 220 kilovoltios. Ah, muy bien. 60 megawatts, ¿a qué tensión? ¿A qué tensión? 60 kilovoltios. Ah, perfecto. No puedo decir megawatts sin decir tensión. ¿Qué opinan? El electricista, ustedes, ingenieros eléctricos, si alguna vez le dicen, a ver, ¿qué significa tensión, frecuencia? ¿Cómo es esto? Ustedes la tienen que tener claro, porque esa es su profesión, ¿no? Lo tienen que explicar de manera sencilla y eso en su día a día, laboral, en sus trabajos, en sus conceptos, ese concepto básico la van a estar aplicando en cualquier sitio, en su trabajo. Esa es la ingeniería eléctrica. El control de la potencia reactiva y el control de la potencia activa. Pero realmente nosotros no controlamos potencia activa reactiva, sino controlamos la tensión y la frecuencia. Entonces, desde ese punto de vista, esto es parecido a lo que es el sistema de regulación de velocidad. Pero ahora es el sistema de regulación de tensión. Esto, ¿dónde se controla? En el eje, la velocidad. ¿Y esto dónde se controla? Se controla en borne del generador, la tensión. Y acá se controla la velocidad en el eje. Pero para controlar esa velocidad, ¿qué hacemos? Hay todo un sistema para controlar el flujo, la energía primaria, para darle más o menos energía primaria para que aumente o baje la velocidad o se recupere. Entonces acá en el regulador de tensión, para recuperar o bajar la tensión, ¿qué tengo que hacer? Esa es la tarea del electricista. Pero en el caso de velocidad es la tarea del mecánico. Pero con la ayuda del electricista, ahora podemos decir del electrónico. Ahora acá, en sistemas de regulación de tensión, el electricista tiene que recibir el apoyo del electrónico. Muchas veces dirían, no, pero yo llevo curso de electrónica, así que no te necesito. Querramos o no, el electrónico lleva cursos más detallados de los sistemas de control, de los sistemas digitales, y se conocen mucho mejor que un electricista. Por lo tanto, no debemos, ¿sí? Tenemos que abrazarnos con el electrónico, también con el mecánico, también con todos, y a formar un equipo. Y solamente la formación de un equipo hace que el grupo generador sea lo más eficiente posible y demos una excelente calidad de producto a nuestros clientes. Y esto no es un lujo, es una necesidad pública. Es una necesidad pública. En emergencia, en lo que sea, tiene que estar la energía eléctrica. Y más todavía en emergencia. En todos los casos tenemos que trabajar. Y eso se repercute en la familia. Tenemos que trabajar en equipo en la familia. Formo un grupo. Tenemos que trabajar en equipo.
voy a hacer un trabajo en tal sitio. Tengo que tener la capacidad como líder de hacer trabajar en equipo a mis colaboradores, a la personal que me han dado bajo mi mando. No quiero ser un jefe simple, quiero ser un líder. ¿Y qué es un líder? El líder tiene una visión, da ejemplo, ¿no? Comunica, entiende al otro, sabe cuál es su nombre, algunos problemas de su familia. Si tiene reacciones diferentes, sabe entenderlo y empezar a comprender. Y de esa manera, pues, puede influir en esa persona y ser el líder y hacer que hagan otros de manera, pero todo bajo una dirección. Pero el resultado, yo acá estoy salgo en el periódico, no. El resultado es de mi equipo. El resultado es de todos. Por lo tanto, como es así, si el otro está sobresaliendo, me alegro. Si él me está dominando, a mí, que no dominando, sino está yendo mucho más que yo, me siento contento. Porque ese que sé mucho más cosas que está desarrollando y a veces más que yo, a mí me da tranquilidad de que hay personas mejor preparadas que yo, que en mi equipo yo lo estoy manejando. Y estoy tranquilo, hasta puedo leer mis periódicos y mis máquinas están trabajando bien. ¿Me entienden? Entonces, ese es el enfoque que tenemos que tener. Pasamos al regulador de tensión. Preguntas. Muy bien. Entonces, este ejemplo, pues ya lo hemos hecho así muy, muy simple, ¿no? Bueno, lo dejo así. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? ¿No? ¿Qué es lo que podemos decir? Y acá surge lo siguiente, ¿no? Surge lo siguiente. A ver, vamos a ver. Ya estamos, ahora sí, ya estamos en la parte eléctrica. Tenemos que aprender rápidamente, en forma breve, en estas media hora que nos queda, cómo regular la tensión, cuáles son sus componentes. A ver, vamos a retornar acá, para no estar haciendo otra vez el esquema, vamos a retornar acá, esto, acá está. Mira, fíjense. Acá está, digamos, el concepto que vamos a ver ahora. Nuevamente repito, ¿no? Acá voy a repetir para que ustedes lo graben o lo tengan y, lógicamente, este conocimiento de acá a un mes se puede ir o 2 meses se puede ir si no lo practican. Y ustedes lo van a practicar porque cuando salen van a tener que, pues, trabajar en esto o en algo que esté relacionado, porque van a trabajar en la parte eléctrica, en cualquiera. Comercialización, distribución, ¿no? Transmisión, generación, seguridad, ¿no? Nuevos proyectos, en fin, pero está ahí. Entonces, teniendo eso, mira, fíjense, máquina prima, ya sabemos, transforma la energía del medio ambiente a energía mecánica. Y para eso necesitamos el regulador, el sistema de regulación de velocidad. Ya lo hemos estudiado, ya sabemos cómo es. ¿Cuál es el estatismo, el desastático, estático, característica, en fin, sus particularidades? Regulación primaria de frecuencia, regulación secundaria de frecuencia. Todo eso ya sabemos. Entonces ya está. Entonces ahora estamos entrando al punto eléctrico, ¿no? En el punto eléctrico, como ya esta velocidad n en bornes nos ha definido la frecuencia, ahora vamos a entrar a tallar, a trabajar o a comentar sobre esta parte, ¿no? En donde una variable importante es la otra
digamos, el otro parámetro, la otra grandeza eléctrica, que es la tensión, ¿no? Entonces, para eso recurrimos a lo siguiente. Nos dice que un sistema, grupo generación o una generación de energía eléctrica tiene tres factores o conceptos que debemos recordar. Uno, debo tener energía mecánica. ¿Qué me da? La máquina prima. Ya. Y el otro, tengo que tener un proceso de excitación. Y producto de eso, acá yo voy a tener tensión. O podría ser energía eléctrica, ¿no? Entonces, tengo que tener energía mecánica y tengo que tener excitación para lograr tener energía eléctrica y, lógicamente, la tensión. Entonces, desde ese punto de vista, si yo tengo acá el generador, ya tengo el generador, ¿tengo o no energía mecánica con la máquina prima? Sí. Entonces, ya tenemos esto. Entonces, para tener energía eléctrica ya firme, o sea, la tensión en especial, necesito excitar a la máquina. ¿Por dónde? En el rotor, pues. ¿Y cómo debo excitar a la máquina? Con una fuente de corriente continua. Entonces acá, tarea del electricista es buscar fuente de corriente continua. Teniendo la fuente de corriente continua, acá voy a dar una corriente. Y esa corriente, con los flujos magnéticos que se generan acá, me va a permitir interactuar y acá decir, mira, cómo sale la tensión. Veo tensión, mira, más corriente de excitación, menos corriente de excitación, más, menos tensión. Teoría de las máquinas eléctricas. Yo no estoy inventando nada acá, son ustedes los que dominan más que yo, simplemente yo les hablo de la práctica, tanto tiempo también de estudio anterior, no recuerdo mucho los detalles, ¿no? Pero ahora lo que interesa es la parte real, la parte del terreno, el trabajo. Por lo tanto, eso es lo que pasa. Muy bien, entonces, si tenemos eso, claro, entonces, ¿qué podemos decir de este generador asíncrono? El generador asíncrono, ¿no? Nosotros necesitamos tener tensión acá. ¿Está bien? La parte mecánica ya la hemos estudiado, ya la tenemos. Ya tenemos energía mecánica y acá justo nos salió frecuencia. Muy bien, ya está. Pero la tensión, para que sea tensión, para que tengo que tener algo. ¿Cuál es ese algo? La excitación, ¿no? ¿Y dónde puedo colocar ahí la excitación? ¿Qué cosa es la excitación? ¿Qué dicen ustedes? Mira, acá, en la parte síncrona, tengo la parte mecánica. Ya me salió la frecuencia. Pero ahora necesito tensión, ¿no? Necesito tensión. Entonces, ¿qué dicen? No, falta la excitación. ¿Cuál es esa excitación? En bornes del rotor, yo tengo que poner y construir, ¿no? Fabricar, ¿no? O sea, un generador de corriente continua para tener continua y con esa corriente continua o tensión continua generar corriente continua y con la variación sí voy a concatenar y generar tensión. Y acá, ¿dónde está? ¿Dónde pongo la excitación? ¿Fuente de corriente continua? No hay forma. ¿Qué es lo que sé? Tal como hemos dicho, la tensión es sinónimo ¿de qué? ¿Con qué potencia está relacionada la tensión? A ver, ¿qué me dice? La reactiva. La potencia reactiva está relacionado. Potencia reactiva también es una fuente de excitación. Por lo tanto, de manera simple, diga, voy a colocar acá en bornes un condensador. Varío la condensación, tengo más o menos tensión. ¿Me entienden? Entonces, ¿qué es lo que pueden decir? ¿No? ¿Qué es lo que pueden decir? Me compro un motor. Mire, voy a
a una tienda eléctrica, me compro un motor. Quiero que sea generador. Le pongo un condensador y después coloco ahí una rueda con agua, puedo generar energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa es la idea. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para poder excitar a la máquina? Necesitamos excitatrices, fuentes de excitación. ¿Y cuáles son las fuentes de excitación? Para un generador asíncrono, una fuente de corriente continua. Para un generador asíncrono, perdón, síncrono, para el síncrono sería una fuente de corriente. Para un asíncrono, ¿qué sería? Un banco de condensadores. Ahora, ¿pero cómo logro corriente continua? Ya, un rectificador, una batería. Yo también soy electricista y puedo armar una máquina rotativa de corriente continua. Ya estaría ese es el tema. ¿Me van entendiendo? Si no entienden, pregunten. Estoy repasándoles a ustedes sus máquinas eléctricas. Creo que con eso, ahora sí podemos entrar de llano al tema que estábamos viendo acá, ¿no? Esto, ya hemos analizado esto, ahora vamos a ver excitatrices. ¿Qué cosa es excitatriz? Excitatriz es una fuente que me va a ocasionar la excitación de la máquina, que es clave para poder generar energía eléctrica. Entonces acá, para un generador síncrono, la excitatriz o la fuente de excitación es un generador de corriente continua. ¿Y cómo se logra? Un generador DC, un rectificador, un banco de baterías. Pero un banco de baterías mayormente sería para caso de emergencia. Entonces está acá, fíjense. Antiguamente, los electricistas eran los señores, ¿no? Los dominadores, los que dominaban este tema, por lo tanto decían, la excitatriz, acá tengo yo mis máquinas eléctricas y voy a construirte un generador shunt de corriente continua, un generador en serie, un generador de excitación independiente, un generador en cascada, no sé si han estudiado eso, pero esas eran las que teníamos. Acá, por ejemplo, ¿qué notan ustedes acá? Acá tienen una bobina en paralelo, una bobina en serie, es la parte del estator, y acá el rotor, ¿no? Estoy hablando de un generador, el esquema de un generador eléctrico en corriente continua. Entonces, le damos acá máquina prima a este generador de continua y genera continua. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo puedo tener una fuente de corriente continua aplicando mis conceptos básicos de las máquinas eléctricas. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Ahí vino el electrónico, dijo, pero como yo también puedo conseguir rectificando. Tiene un alterno, lo rectifico. Mira, usa una cajita con Dios. Tú haces una máquina, carbones, toda una secuencia, ejes, no. Pero yo una cajita acá. Inicialmente, el electricista dominaba y le ganaba, le decía, mira, tu cajita no vale nada, mucho. Es para vatios, pero yo quiero kilovatios. Entonces apareció la electrónica de potencia, el diodo, los tiristores, ya se hicieron de gran potencia. Y dicen, mira, acá está la potencia. Entonces, ahora, la fuente de excitación, a usted le va a decir, señor electricista, construyame un motor de corriente, un generador de corriente continua. No, le va a decir al electrónico de potencia, necesito un rectificador de cualquier forma, diseñado con elementos estáticos. Es más limpio, concreto, más compacto. En fin, ya las máquinas de corriente continua pasaron a historia. Entonces el electricista ya tiene un equipo menos que no lo fue absuelto y más aún. Acá está, mira, fíjense. Esto es
el rectificador con tiristores y un transformador, lógicamente, porque el tiristor no es, pues, a veces de alta tensión, es de baja tensión, entonces hay que poner un transformador, ¿no? El transformador ayuda también para lograrlo. Entonces, por eso, la tarea, aunque no, ahora no es tarea, porque tienes que estudiar. Ahora no va a haber tarea. Muy bien, entonces esa es la... Generadores de inducción, ¿no? Ya no síncronos, sino asíncronos. ¿Cuál es su excitación? ¿Cuál es su fuente de excitación? Es fuente de potencia reactiva. ¿Y cómo se logra la potencia reactiva? Con un condensador, compensador síncrono, compensador estático. Ahí está. Muy bien. Entonces, dibujamos. Si en su examen les dice, ya no va a ser tarea ahora, va a ver en el examen. Esbozar el esquema de principio de un sistema de regulación de tensión que utilice excitación estática. Acá en esta figura está excitación rotativa de una máquina síncrona. ¿Ve? En su examen puede venir eso. Entonces ustedes dicen, pero a ver, pero no lo ha hecho, ¿no? ¿Cómo lo hago? Ustedes tienen que empezar a armar su circuito y entender el concepto. Y acá tienen un esquema. Pero es esto de acá, que ustedes observan, ¿no? Es un sistema de regulación de tensión con excitación rotativa. Y en el examen les puede venir con excitación estática. Que no rote. ¿Y eso qué cosa es? Un rectificador. Un rectificador. Piense un momentito, acá, una nota en blanco. Vamos a explicar esto para que después ustedes armen para su... Fíjense, para el examen tiene muchas preguntas claves, claras, ¿no? Hasta el extremo de decirle, creo que la vez pasada les mencioné, hasta preguntas muy simples como decir, ¿quién eres tú? ¿Pero por qué pregunta quién eres tú o cuál es tu propósito de vida? ¿No? ¿Cuál es tu propósito de vida? Tu propósito de vida. ¿O quién eres tú? ¿Por qué estamos hablando de eso y por qué me preguntan? Vale 2, 3 puntos. ¿No? Porque, mira, fíjense, hemos estado hablando del trabajo en equipo, ¿no? Del liderazgo, de la interacción entre personas, de la socialización, ¿no? De saber interactuar con otros, de saber caminar para poder, digamos, presentar o dar a conocer un grado de seguridad. Si una persona está también con la cabeza gacha, hay cosas internas psicológicas que a uno le baja la autoestima. En el peor de los casos tiene que estar firme. Por eso les pregunto. Pero no es parte del curso. Sí es. ¿Y por qué? Porque es parte del curso.
porque eso permite que ustedes también como profesionales puedan desarrollar y poder captar esto con las condiciones lógicas, emocionales, físicas convenientes. Al inicio le hablé de 2 parámetros importantes. Desarrollo mental. Estamos desarrollando mentalmente excitatriz, todo. Excitatriz. Mira cómo entendí, mucho me gusta. Estoy aprendiendo, me lo sé esto con todo lo que conozco. Desarrollo emocional, ¿no? Emocional. ¿Qué significa? Pues el autocontrol, dominarse, tener estrés positivo y no estar ya. Mira, ya estoy desaprobado 10 constantemente, varias veces, ya estoy así, estoy estresado, voy al examen, ya prácticamente estoy jalado, yo ya no paso, esto no paso. ¿Y por qué no? ¿Por qué dice que no paso? Temas emocionales, ¿no? Y, digamos, físicamente, ¿cómo está? ¿Cómo están? Hay disciplina, hay orden, comida saludable, ejercicio. Y espiritualmente, valores, ética profesional, transparencia, darle el tema de mi palabra es impecable. Si digo una cosa, tengo que decir y cumplirlas. Son valores que me mueven, ¿no? Estoy dando mi examen la doy porque es así. No, mira, enséñame acá. O mira, quiero que hagas tú por mí este examen, ¿no? No son los valores propios de ustedes. Entonces, esos conceptos que yo les menciono hará que ustedes sean, pues, profesionales, no profesionales buenos, ordinarios, normales, no. Profesionales extraordinarios que deben trascender. Ese es el tema, ¿no? ¿Cómo trascender como profesionales? ¿Cómo ser extraordinarios como profesionales? Haciendo valores agregados. Haciendo esas cosas pequeñas diferentes. Pensando diferente. No haciendo las cosas como normalmente lo hago. Pensando diferente de que, me está ganando, eso no puede ser, voy a ponerle un cabe para que caiga. No. Así no va a crecer. Creo que alguna vez les dije, bueno, juntarse con referentes, con ejemplos que ustedes ven, y un ejemplo alrededor de ustedes ven que este alumno está que domina y se saca las mejores notas. No sé qué hago, pero me voy a juntar con esa persona. Me hago amigo, le ayudo, ¿no? Entonces me apalanco, me subo a esa palanca y que me ayude a elevar, pero no voy a decir, ayúdame tú, no. Voy yo a ayudarle a él para que siga creciendo mucho más y yo indirectamente aprendo todo lo que él conoce y estoy seguro que después de un tiempo soy mejor de lo que era antes, pero también el otro. En fin, son cosas que tenemos que cambiar de pensamiento, como les digo, y eso les va a hacer a ustedes que tienen las puertas o todo abierto para dominar y controlar. Y que no les controla lo exterior, donde mira, la crisis, no tengo esto, queja por acá. No. Tengo que salir de mí y poder decir, esto es lo que tengo que hacer y estoy seguro que ustedes lo tienen para dominar. Muy bien, entonces, veamos este esquema. Este esquema. Tal como ustedes pueden ver, por ejemplo, a veces hago un esquema tranquilo, estudiando, estoy tranquilo, estoy contento porque me gusta, ¿no? Y eso le gusta a los ingenieros. Pero después va al campo y discute cosas, cómo resuelve el otro, no le hace caso, el otro sí. No estoy para esto, no es así. Tenemos que estar para eso porque ese es también el tema, porque si no, como profesionales, ¿qué van a vender? Ustedes no van a vender al aire, lo van a vender a las demás personas. Van a vender su capacidad profesional. Vender su capacidad profesional es que los profesionales se den cuenta que ustedes son ingenieros y tienen la competencia. No porque tienen papeles, no porque ustedes dicen, yo soy el ingeniero, yo soy el que mando, así que me tienen que hacer caso. No. Por su propio peso y por lo que ustedes hacen, van a ser los líderes y eso significa
profesionales que trascienden, profesionales que son extraordinarios. Y hacia esa, digamos, es el camino o la idea que debemos todos tener esa visión, ¿no? Entonces, acá, en este ejemplo que tenemos acá, ¿cuál sería la unidad generadora? La unidad generadora sería esta, mira, fíjense. Esto es lo que nosotros hemos ya dominado. Máquina prima, energía primaria, acá la parte mecánica y después el generador con su interacción de flujos y acá el neutro. Acá está. Pero ¿qué notamos acá? Hemos agregado un transformador. ¿Y eso qué cambia en nuestra teoría? Nada. Un transformador es una máquina eléctrica. Y es una máquina eléctrica, le voy a decir, importante en el sistema en estos momentos. ¿Cuál es su función? Simplemente es cambiar tensiones o corrientes, nada más. Un generador no genera alta tensión, alta. Lo tenemos muchas veces que elevar a una tensión mucho mayor para conectarnos con el sistema. Por eso, en un grupo generador, normalmente está en serie o a continuación instalado un transformador. Por eso les explico eso. Eso es lo que hemos estado agregando. Y aparte, pues estoy agregando un elemento que me permite conectarme o no conectarme con el sistema. Interruptores. ¿No? Ya está. Entonces, ahora nuestra tarea, tal como ya habíamos dicho anteriormente, habíamos dicho que acá hay un sistema de regulación de velocidad. Y eso controlaba esto y al final acá yo voy a tener una frecuencia y eso ya no lo cuento porque ya lo sé cómo es primaria, secundaria, regulaciones. Hay un control de la energía primaria, cómo sale la máquina prima, controlo los sensores de velocidad, ya los sistemas de regulación de velocidad, estático, ya está. No hay ningún problema, ¿no? Ya, muy bien. Ahora tenemos el sistema de regulación de tensión. Elemento inteligente, el PLC, el SMART, la unidad de control programable. Necesita medida de tensión, necesita darse la referencia y necesita darse orden. ¿A quién? A una fuente de corriente continua. Variando esta resistencia en un generador Shunt, vamos a tener más o menos corriente. Y en base a eso vamos a tener más o menos tensión. Y en base a esta referencia, esta va a hacer que sea constante. Y luego tenemos acá un interruptor, porque esta fuente de corriente continua muchas veces puede funcionar o no. Cuando funciona tengo que cerrar. ¿Y por qué ha puesto esta resistencia? Esta resistencia ha puesto porque en el momento que se deja abierto, ¿no? Esta va a quedar cerrado para que esta resistencia descargue, digamos, las cargas negativas finales que tenía. Podría no haberlo dibujado, pero lo dibujo porque en el campo lo van a tener, ¿no? Eso viene a ser el sistema de regulación de velocidad. De tensión. Sistema de regulación de tensión. Eso es. Y entonces, acá, así como el sistema de regulación de velocidad, acá ahora ya no vamos a tener frecuencia, vamos a tener tensión. Ya no vamos a tener potencia activa, vamos a tener potencia reactiva. Entonces, producto de eso, pues tenemos la tensión en vacío, la tensión nominal, la carga en vacío, la carga nominal y la tensión nominal. Y de ahí surgen dos características de un regulador de tensión, ¿no? Y esas dos características vienen a ser el estatismo de tensión y la característica de tensión. Igual que el sistema de regulación de velocidad. Por si acaso, en el examen van a tener un tema de regulación de velocidad de cálculos con estatismos y todo, ¿no? Igual a la tarea que tuvieron esta semana. Y si quiero, puedo cambiar.
si se puede cambiar al sistema de regulación de tensión con potencia reactiva. Cualquier problema del sistema de regulación de velocidad puede cambiarse al sistema de regulación de tensión. O sea, son algo semejantes, ¿no? Entonces, tenemos esto. ¿Cómo controlamos la corriente de excitación? Fíjense ustedes acá, ¿no? Y acá, para terminar, ¿no? Es de que nosotros vamos a tener tensión acá. Vamos a imaginarnos tensión. Y acá la corriente de excitación. ¿Qué es lo que pasa? Pregunta. Hemos dicho, energía mecánica. Hemos dicho excitación. Hemos dicho, generamos energía. Vamos a decir ahora tensión. ¿Está bien? Para generar tensión, ¿no? Necesitamos nosotros energía mecánica, o energía eléctrica, energía mecánica y la excitación. Energía mecánica, ya, muy bien, la energía mecánica la dio la máquina prima y está girando a una frecuencia determinada, a una velocidad determinada. Pero ahora tenemos que darle excitación, ¿no? ¿Para qué? Para que empiece a subir poco a poco la tensión. Es acá lo que digo acá, ¿no? A medida que va variando la excitación, la tensión va subiendo, ¿no? Va subiendo, va subiendo, va subiendo, va subiendo, hasta que llega a la tensión nominal. Llegada a la tensión nominal, ya el sistema de regulación de velocidad lo controla para que sea constante. Ahora pregunta, ¿todas las máquinas eléctricas, sus componentes son magnéticos o no? Las máquinas eléctricas. ¿El núcleo tiene componentes magnéticos o no? ¿Sí o no? Así, dígame nomás, ¿sí o no? Un generador eléctrico, ¿tiene componentes magnéticos o no? ¿Sí o no? A ver, alguna de las palabras. ¿Ninguno? Ahí sí me está preocupando que no. Aunque sea, digan, ¿no? Pues o sí. Pero ¿cuál es para ustedes? Así, ¿cómo? Sí. Sí tiene. ¿No? ¿Otro? ¿Otro de También creo que sí tiene. El núcleo está hecho de material ferromagnético, ¿no? O sea, el núcleo, todos los núcleos, rotor, es material ferromagnético, tiene magnetismo. Y el magnetismo es sinónimo de excitación. Magnetismo es sinónimo de potencias reactivas. Entonces, seguro que lo saben, como la máquina constructivamente tiene su propio magnetismo, ya tiene una excitación inherente, constructiva. Entonces podemos decir, si yo tengo energía mecánica, ya tengo no un poquito de excitación. ¿Qué dicen ustedes? Sin hacer nada, ya tengo no. Entonces vamos a tener un poco de tensión. ¿Cómo se llama esa tensión? A ver, ¿quién me dice? Máquinas eléctricas 1, 2, 3, 4. Laboratorios 1, 2, 3. Ingeniero, ¿tensión remanente? Tensión remanente, ¿ves? Tensión remanente. O sea, basta que haya una energía mecánica. Inmediatamente ustedes ponen su voltímetro y van a tener una pequeña tensión. ¿Pero por qué apareció la tensión? Porque ya tiene una excitación propia inherente. Y ahora, por eso que acá, en este gráfico, de frente, tensión remanente, ¿no? Sin darle ninguna excitación, de frente, tensión remanente. Ahora le doy más excitación, subo, llego acá, tensión nominal, y acá ya empieza a trabajar el regulador de tensión. Y así está. Hay mucho más que aprender esto, vamos a ver después. Con esto ya tenemos lo que vendría a ser el grupo generador. Por lo tanto, ya podemos hablar de cómo controlarlo, cómo operarlo en todo eso. ¿Está bien? Muy bien, hasta acá sería el examen, en fin, parcial. Vamos a hacerlo en esta oportunidad remoto. ¿Está bien? De repente el final presencial, lo veremos, pero esta vez lo hacemos remoto en el horario que está
programado, ¿no? Con la metodología normal que tenemos. ¿Alguna pregunta? No vamos a tener tarea, ahora estudien, repasen sus conceptos. La tarea, lógicamente, o sea, el examen es personal, pero van a estar en casa, ustedes van a usar lo que quieran, ¿no? Bueno, tienen también sus 6 puntos, no sé cuántos, 5 puntos más de sus tareas. Entonces, jóvenes, para mí no me interesa. Si quiero les pongo un punto más. Aquel alumno que yo veo preguntó, me cuestionó, hizo esto, me dice, al final, me dice, mira, necesito un punto. Entonces yo no necesitas decirme nada. Lo apruebo. Le puedo subir 2, 3 puntos. Por su gran desarrollo como persona, ¿no? El interés, algo le habrá pasado, ¿no? Entonces, no es cuestión en 4 paredes, me inspiro, o me asesoran más, o lo que pasa, me saco 20. No es así. Cuando van al campo, no es que el que tiene 20 va a ser mucho mejor que el que tenga 11, no. Como persona, es la que va a predominar bastante. Los conocimientos es clave, importante, ¿no? Desarrollo mental, 20. Desarrollo mental, 20. ¿Y cómo está en el emocional? ¿Cómo está en el físico? ¿Cómo está en el espiritual? Ojo, lo necesito que desarrollen los 4. Mental, 20, ya muy bien. Puro 20, primer puesto. Emocional, físicamente, y con sus valores, o el espíritu, no la religión, el espíritu que lo mueva. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ese es el tema, jóvenes. Entonces, el asunto está que tienen todas las ventajas para que ustedes puedan aprobar. Pero lo único que yo les pido siempre es que dedíquense lo necesario, el compromiso que tienen como estudiantes y su objetivo, la mira que tienen, y también su objetivo de conocer, para que les ayude eso en su tarea, porque esa es mi idea. Mi labor solamente será fructífera si es que ustedes reciben eso y eso les sirve como algún parámetro, un grano más de arena que tendrían ustedes en su carrera profesional. Ahí me sentiré, digamos, satisfecho de que he cumplido la labor. Pero si es simplemente que han copiado y después se la pasan y esto, realmente ya no tendría yo necesidad de estar en esta tarea, que es una tarea, digamos, relevante, importante, que es apoyar a los jóvenes, a la nueva generación, a desarrollarse como personas. Y muchas veces uno dice, pero yo quiero que me enseñe teoría, que aprendas. No es desarrollo de personas, y ahí está estos cursos, también como parte, ¿no? Jóvenes, que les vaya bien, estudien, repasen. Ingeniero, he tenido un pequeño problema con mi aula virtual. Un par de cursos se me habían desmatriculado y mientras esos cursos que se me habían desmatriculado estaba este curso. Podría activar el... ¿Pero qué problema tienes? No, digamos, en mi aula virtual me parece como que estoy desmatriculado todavía. Pero de la vez pasada yo abrí una semana. No, sí, no sé qué haya pasado y se me pasó en tres cursos, si no me equivoco. Sí, en 3 cursos me pasó y hablé con los profesores. O sea, tú necesitas